Dios les bendiga, hermanos. Qué placer de estar aquí con ustedes. No en forma virtual, pero en forma física. Aunque forma virtual está bien, pero mejor verlos en persona. Amén. Y es un placer de estar aquí junto con ustedes para adorar al Señor Jesucristo en esta mañana. Una hermosa mañana, un lugar bien bonito. El hermano Eric me ha mostrado aquí el lugar, lo que están haciendo aquí atrás, el proyecto, y yo creo que el Señor los está bendiciendo grandemente. Entonces, es un placer de estar aquí con ustedes. Tomen asiento un momento, hermanos, porque no quiero que se mantengan de pie. Les mando saludos de mi pastor, el hermano Samuel Dale. Y la iglesia ahí en Lula, Georgia, que queda cerca de la ciudad de Atlanta, Georgia. Toda la iglesia y nuestro pastor, el hermano Samuel, les manda muchos saludos para cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga. Por los que no conocen, mi pastor quiero que lo mantengan en oración. Él ya va a cumplir 82 años de edad en marzo, creo que es. Y ha estado creyendo este mensaje desde el año 1967, pastoreando desde el 74. Entonces, es un veterano en el mensaje, un veterano en este caminar. Pero el enemigo ha estado atacando la salud de él últimamente, y a él le dio un derrame en junio mientras que estaba predicando un domingo. Entonces, él desde entonces no ha podido predicar. Pero quiero que lo mantengan en oración, porque creemos que el Señor todavía es el mismo ayer y hoy por los siglos. Amén. Y Él todavía sana. Amén. Entonces yo creo eso y yo sé que Él se lo agradecería mucho. Tengo a mis dos hijas, mi esposa aquí con nosotros esta vez, y mi esposa Christine, mi hija mayor Sara Isabela y mi hija menor Zoe. Y ellas han estado en este recorrido con nosotros por ya casi 7 semanas, ya desde Honduras, bajando hacia el sur, ya aquí a Costa Rica. Pasamos más tiempo en Honduras, viajando a diferentes lugares allá. Casi todo el tiempo era predicando y ministrando. Bautizamos 7 personas en Honduras, gracias a Dios, por allá en Olancho. Y entonces el Señor ha estado haciendo grandes cosas en estas últimas semanas. Y más importante, espero que algo haya poder sido dicho, que la gente hubieran recibido beneficio de la palabra. Amén. Y reconocer que Dios es un Dios simple. Amén. No es un Dios complicado, no es un Dios que Él quiere que nosotros lo entendamos, pero se necesita revelación para entenderlo. Amén. Y la revelación viene solamente por medio del Espíritu Santo. Amén. Y entonces, una vez más, le agradezco al hermano Eric Chacón por la invitación que él nos ha brindado ya, yo creo que casi ya 2 años, pero finalmente se ha venido a cumplir. Y gracias a nuestro hermano Eric por eso, nuestra hermana Gretel por recibirnos en la casa, y hemos pasado un buen tiempo, aunque un poco tiempo, pero el tiempo que hemos pasado lo hemos pasado muy bien. Yo creo que tienen un buen hombre de Dios aquí, que los ama y a Él le importa sus almas. Amén. Entonces, yo creo que ese es el mismo pensar de Dios también. Amén. Gloria al Señor. Entonces, Dios le bendiga, hermano Eric, y su familia. Les doy saludos a cada uno de los que nos están viendo en línea. Que el Señor les bendiga. También yo creo que la otra hija del hermano Eric, creo que también va a estar con nosotros. O sea, está con nosotros en este momento. Se me olvida el nombre de ella, hermano. Andrea. Soy horrible con nombres. Entonces, un saludo para usted, hermana Andrea, allá desde Francia. Bueno, hermanos, quiero que mis hijas pasen y mi esposa para que canten un especial, si está bien con ustedes, hermano. Amén.
amigos me esperan al otro lado. Les abrazaré al cruzar el puente. Tengo un hogar en la tierra eterna, donde no entrará la muerte, donde feliz seré por siempre. Tengo un hogar más allá del puente. Tengo un hogar al otro lado del sombrío río llamado muerte. Amigos me esperan al otro lado. Les abrazaré al cruzar el puente. Tengo un hogar en la tierra eterna, donde no entrará la muerte, donde feliz seré por siempre. Tengo un hogar más allá del puente. Tengo un hogar en la tierra eterna, donde no entrará la muerte, donde feliz seré por siempre. Tengo un hogar más allá del puente. Tengo un hogar más allá del puente. Alabados al Señor. Gracias. Gracias hoy, Bella. Hicieron muy bien. Qué bueno, hermano, pensar que aquí no se termina la cosa. Amén. Si usted tiene vida eterna en esta mañana, es eterna. No hay fin de esa vida porque es la misma vida de Dios. Gloria al Señor. Y todos los que nosotros los que han pasado ya más allá de esa cortina de tiempo, bueno, hermanos, tenemos la promesa que los vamos a ver de nuevo. Y no los vamos a ver como ellos se fueron. De este lado los vamos a ver jóvenes. Hay veces la gente dice, no les gustan los campamentos de jóvenes y hablan contra los campamentos de jóvenes, pero hermanos y hermanas, ese va a ser el campamento de jóvenes más grande que yo he visto. Un campamento juvenil
Entonces, si Dios está contra los campamentos juveniles, ese va a ser el más grande de todos. Gloria al Señor. Y yo creo que voy a ser uno de ellos. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, hermanos, los invito a que pónganse de pie de nuevo. Y también tuvimos un buen tiempo esta semana ahí con el hermano Daniel Vado, un precioso hermano, humilde, y tuvimos un buen servicio ahí. El Señor, yo creo que le habló a varios hermanos y creo que están buscando bautismo y le agradecemos al Señor por eso. Amén. El Señor es el que hace la obra. Yo no puedo hacer nada, el hermano Eric no puede hacer nada. Amén. Nosotros solamente predicamos la palabra y dejar que la palabra haga la obra. Entonces esa obra va a ser duradera. Pero si yo trato de hacer la obra, amén, o usted trate de hacer la obra, entonces eso puede fallar. Pero la palabra de Dios nunca fallará. Amén. Gloria al Señor. Saludos a nuestro hermano Leyman por allá. Dios le bendiga, mi hermano. Placer de verlo de nuevo. Amén. Ya lo veo que tiene cuerpito ya de casado. A ver, yo conocí al hermano Leyman ahí en el 2015 aquí en Costa Rica, allá del hermano Mónico, Cubillas, y estaba más delgadito. Yo creo que ya está en preparativos en ese tiempo. Y bueno, le damos la bienvenida al club, hermano. Dios le bendiga, hermano Leyman. Yo era delgado, así antes de casarme, no pesaba más de 150 libras por muchos años. Cuando me casé, aumenté como casi 20 libras y tuve que poner los frenos un poco. Pero eso es parte, yo sé que está contento, hermano. Eso es parte de estar contento, estar feliz. Bueno, hermanos, vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 2. Génesis capítulo 2. Quiero, hermanos, hablar de algo en esta mañana. A mí me gusta mucho la enseñanza, amén. Y vamos a ver cómo el Señor nos dirige en esta mañana. Y espero que puedan recibir algo que les ayude. Gloria al Señor. En Génesis capítulo 2. Ustedes oren por mi garganta, que desde siempre que cruzo cada país, se me trata el cambio del clima. Entonces, ahí oren por mi garganta esta mañana. Génesis 2, comenzando con el versículo 4, dice la palabra de Dios aquí. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y hace una diferencia. Y dice, también el árbol de la vida es otro árbol en medio del huerto, y después hay otro árbol, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Gloria al Señor. Y dice aquí, tomó el versículo 15, vamos a ir al versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a leer un versículo ahí solamente, el versículo 7. Apocalipsis 2:7, la palabra de Dios nos dice, el que tiene oído,
Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gloria al Señor Jesús. Vamos a orar, hermanos y hermanas. Quiero hablar en esta mañana acceso completo al árbol de vida. Amén. Gloria al Señor y yo sé que cada uno de nosotros tenemos una necesidad. Usted puede dar a conocer levantando sus manos. El Señor sabe la necesidad que usted tiene detrás de esa mano y Él la sabía antes de la fundación del mundo. Entonces, ustedes oren por mí y yo oraré por ustedes. Gloria al Señor. Vamos a orar. Señor Jesús, te agradecemos una vez más, Padre, por la oportunidad de estar reunidos aquí, Señor, en este lugar, Padre, en esta local aquí, Padre, en Grecia, Señor. Padre, donde labora nuestro hermano Eric, Señor, junto aquí con los otros ministros, diáconos, Padre, síndicos, Señor, y los que apoyan aquí este ministerio, Padre Santo. Señor, te agradecemos, Padre, porque tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos. Y Señor, Padre Santo, tú no cometes error, Padre. Tú, Señor, Padre, se mantienes el mismo, Padre, porque no puedes fallar. Señor Jesús, venimos delante de ti en esta mañana, sedientos de ti, Padre, hambrientos de ti, Padre, porque Señor, tú eres el único que puedes saciar, Padre. Señor, yo te pido en esta mañana que tú bendigas a nuestros hermanos aquí, cada uno que labora, Señor. Te pido tu bendición, que sigan creciendo en la gracia y en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y Padre Santo, supla cada necesidad aquí en esta mañana, Padre, mientras que la palabra está siendo predicada, Señor. Que llegue ahí directamente, Padre, a esa necesidad que nuestro hermano, Señor, nuestra hermana, Padre, pueda, Señor, agarrar, Señor, y creer, Padre, que esa palabra es personalmente para ella o él, Señor, y recibir los beneficios de la palabra. Oh, Señor Jesús, yo me pongo en tus manos, Señor, Padre. Me dedico a ti, Padre, en esta mañana. Usa mis labios para decir, Señor, solamente lo que te glorifique a ti, Señor, y que sea de edificación para nuestros hermanos aquí, Señor. Y abra nuestros oídos, Señor, para entender tu palabra, Padre. Porque te pedimos estas cosas en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Señor los bendiga. Amén. Entonces, hermanos, quiero hablar sobre el acceso total al árbol de vida. Gloria al Señor. ¿Cuántos creen que tenemos acceso total al árbol de vida? Amén. En este día, hermanos y hermanas, el Señor nos ha dado, gloria al Señor, por medio de la revelación de la palabra, acceso total al árbol de vida. Amén. Y quiero que nosotros veamos sobre este árbol de la vida. Amén. Y no sé, yo creo que aquí cada uno de nosotros tenemos un teléfono, tenemos alguna computadora, tenemos algo una cuenta bancaria, que posiblemente tenemos que poner un cierto código o una cierta clave ahí en su teléfono, hacerle así. O si usted tiene iPhone, es con número o le mira el rostro o los ojos y ahí mismo se abre. Y esa es la clave para nosotros tener acceso a lo que está detrás de ese teléfono o de esa computadora o de esa cuenta bancaria. Pero ¿qué tal, hermanos? Qué horrible es cuando usted se le olvida la clave de su teléfono. Alguien por ahí dijo, Eso es terrible, porque usted ya no tiene acceso a lo que era de importancia para usted. Sus fotos, sus otras claves para otras cuentas, YouTube, Facebook, Instagram, todas estas cuentas que hay veces que creemos que son tan importantes para nosotros y muchas veces nos gasta el tiempo si no tenemos cuidado. Pero ya no tenemos acceso a estas cosas. Estamos conectados, pero no hay acceso. Se puede estar conectado al internet, a Wi-Fi y todo, pero no saber la clave de su teléfono, usted no tiene acceso. ¿Amén? No hay acceso.
Y así, hermanos y hermanas, era en el jardín de Edén, cuando Adán y Eva tenían completo acceso en un tiempo, acceso al árbol de la vida, porque la palabra de Dios nos dice aquí que el árbol de la vida estaba en medio del jardín. ¿Amén? Y ellos podían tener acceso a ese árbol de la vida constantemente. Y llegó un momento donde a ellos se les olvidaron la clave. Se les olvidó la clave. Perdieron la clave para poder tener acceso a los beneficios del árbol de la vida. Y si nosotros, hermanos y hermanas, no tenemos cuidado en este día, yo estaba en este mensaje ya muchos años y como que la gente se aburre de la palabra, como de la rutina del mensaje, de leer la palabra. Hermanos y hermanas, cuando usted verdaderamente está comiendo la palabra, eso solamente le dará a usted más hambre todavía para más palabra. Gloria al Señor. La palabra satisface, sí, pero eso usted quiere seguir comiendo más y más de esa palabra, porque es la única cosa que satisface el alma. Amén. El Espíritu Santo que debemos de tener nosotros en nuestra alma. Amén. Gloria al Señor. Pero Adán y Eva, hermanos y hermanas, perdieron acceso a ese árbol, a esos beneficios en un cierto tiempo cuando entró el pecado en las vidas de ellos. Mire lo que dice lo que la palabra acceso significa. Significa acción de llegar o acercarse, una entrada o paso, entrada al trato o comunicación con alguien. Qué horrible, hermanos y hermanas, no tener acceso a lo que es importante para usted. En un tiempo, antes de los celulares y todo, uno se iba a otro país lejano y no había completo acceso a comunicarse con nuestros seres queridos como lo tenemos ya hoy en día. Ya es más fácil, mucho más fácil. Pero en ese día yo me acuerdo que yo estaba me fui para los Estados Unidos cuando tenía yo 7 años de edad, en el año 1987. Y me acuerdo que mi mamá tenía que comprar una tarjetica para poder llamar a su mamá ahí en Colombia, a su papá y hablar con sus seres queridos. Y no era fácil. Hay veces era difícil de comunicarse con ellos para mantener esa relación. Pero hoy en día nosotros tenemos Facebook Live y tenemos YouTube y tenemos todas estas conexiones para poder tener acceso a nuestros seres queridos. ¿Amén? Y en ese tiempo era un poco más difícil. Gracias a Dios por la tecnología. Amén. Que si se usa por lo bien, gloria al Señor. Amén. Pero sabemos que eso también viene de la ciencia del bien y el mal. Amén. Gloria al Señor. Y depende cómo usted y yo lo usemos. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, ¿qué es el árbol de la vida? Ahora, quiero que noten esto y quiero que, como decía el hermano Branham, pónganse sus cachuchas de pensar, para pensar. Porque la frase, el árbol de la vida, solamente es mencionada en la Biblia 6 veces. 6 veces. 3 veces en el libro de Génesis y 3 veces en el libro de Apocalipsis. ¿Y cuáles son los 2 libros que son atacados más por el enemigo? El libro de Génesis y el libro de Apocalipsis. Entonces, me quiere decir a mí que esta frase, el árbol de la vida, es algo de gran importancia. Amén. El árbol de la vida es de gran importancia. Y esos son los 2 libros que Satanás odia más. Mire cómo yo quiero que como el profeta lo dice aquí, me gusta como él lo dice aquí, ¿ha notado usted cómo Satanás odia 2 libros de la Biblia más que todos los demás? Él dijo esto en el libro de las edades. Por medio de teólogos, liberales y científicos falsos, él siempre está atacando el libro de Génesis y el libro de Apocalipsis. En ambos libros hallamos el origen de Satanás, sus obras terribles y también su destrucción. Por eso es que él los ataca. Él aborrece ser descubierto. Y en estos libros él ha sido descubierto exactamente como es. O sea, él ya, hermanos y hermanas, es un perro sin dientes.
¿Y usted no le tiene miedo a un perro sin dientes? Usted está andando por la calle, se le aparece un perro, le puede darle esa mirada como que lo va a morder. Y usted posiblemente le da miedo, pero cuando él hace así y no tiene dientes, bueno, ya seguir caminando. Y así es Satanás hoy en día, hermanos y hermanas. Un perro sin dientes no tiene poder sobre el hijo y la hija de Dios. Gloria al Señor. Él solamente finge poder, pero no tiene poder porque todo el poder de él ha sido arrancado cuando el Señor Jesucristo murió y resucitó. Amén. Gloria al Señor. Y ahora ese mismo Señor Jesucristo que lo venció, ya está en el creyente en este día. Amén. Qué cosa tan gloriosa. Por eso es que la palabra dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué cosa tan gloriosa. Amén. El enemigo va a venir, va a atacar, nos va a hacer dar miedo. Pero gloria al Señor, más grande el que está en usted que el que está aquí afuera en el mundo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y el profeta sigue diciendo, Jesús dijo de Satanás, él no tiene parte conmigo y yo no tengo parte con él. Al diablo le gustaría probar que no es así, pero no puede. Por lo tanto, hace todo lo que puede para destruir confianza en la palabra. Amén. Pero cuando la iglesia, mire lo que la iglesia debe hacer. Pero cuando la iglesia descree a Satanás y cree la revelación de la palabra por medio del Espíritu, entonces las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. Gloria al Señor. Dios prometió que iba a tener un ejército invencible. Y yo creo que yo lo estoy viendo aquí en este momento. Amén. Usted con el Espíritu Santo, amén. Usted es un ejército invencible. Y Él prometió que iba a tener una novia en este día sin mancha y sin arruga. Bueno, yo no sé si ese soy yo, porque mire lo que yo estoy batallando con esto en mi vida. Amén. Pero hermanos y hermanas, ¿tiene usted el deseo para seguir peleando eso y dejar eso? Gloria al Señor, eso es bueno. Dios no ha terminado con usted. No deje que el Satanás lo condene y le mantenga a usted en condenación constantemente, porque él no tiene dientes. Él solamente le dice a usted, Dios no puede perdonar ya más eso. Pero el Señor dice que confesad vuestro pecado y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de una maldad, no, de toda maldad. Amén, gloria al Señor. Él lo prometió. Entonces yo digo, jóvenes, no se mantengan en condenación. Ese es el truco del enemigo para mantenerlo usted alejado de la iglesia, mantenerlo usted alejado de no leer la palabra, mantener usted alejado de no tener un acercamiento con Dios. Y yo digo eso porque a mí me ha pasado. Amén. Y usted deja que la condenación lo torture. Eso usted nunca. Dios quiere que usted llegue a Él libremente. Y Él está ahí esperando con brazos abiertos. Hijo e hija mía, sé que cometiste error, pero yo ya pagué el precio por eso. Yo ya hice algo para eso. Ahora lo único que estoy esperando es que tú creas mi palabra. Al Señor, hermanos y hermanas, no le interesa su opinión de la palabra. Lo que Él quiere escuchar de sus labios es la confesión de su propia palabra. Usted viene donde Él y le dice, Señor, yo he cometido todo esto y he hecho todo esto, Señor. Y él está escuchando. Pero cuando Él lo escucha a usted decir, pero Señor, por tus llagas he sido sanado. Señor, tú prometiste que si confieso mis pecados, eres fiel y justo. Y entonces el Señor le dice, esa sí es mi palabra. Ahora yo puedo responder por eso. Amén. Y Él puede hacer lo que usted está deseando. Gloria al Señor. Pero hay veces queremos ser muy negativos y el Señor quiere que seamos positivos por medio de la palabra. Amén. Gloria al Señor. Entonces aquí dice el profeta que si la novia puede captar eso, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. Amén.
Y entonces esta frase es mencionada 6 veces en la Biblia. Hay otros lugares, hermanos y hermanas, donde la frase el árbol de vida es mencionada. No el árbol de la vida, pero el árbol de vida. Ustedes podemos leer en Proverbios capítulo 11, versículo 30. Dice, el fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas es sabio. Amén. Ahí no se usa la frase el árbol de la vida, pero árbol de vida. Proverbios 15:4 nos dice, la lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Entonces hay una diferencia ahí entre el árbol de vida y el árbol de la vida. Amén. Gloria al Señor. Ahí en Proverbios se lee que el árbol de vida y mientras en Génesis y Apocalipsis es el árbol de la vida. Gloria al Señor. Entonces vemos que esta frase es mencionada 6 veces en la Biblia. Y sabemos, hermanos y hermanas, que el número 6 es significante. Es el número que representa al hombre. Amén. Porque sabemos la numerología de Dios. Amén. De la Biblia. El número 3 representa perfección. Amén. El número 5 representa gracia. Amén. El número 7, la compleción, lo completo. Amén. El número 8, nueva vida, resurrección, nuevo comienzo, vida eterna, representado por el número 8. Entonces, este árbol, hermanos y hermanas, siempre ha tenido, porque como es número 6, siempre tiene una conexión con el ser humano, con el humano. Gloria al Señor. Tiene una conexión con el ser humano. Y vemos aquí otros lugares donde el árbol de la vida, donde Dios se refiere al hombre como árboles. Aquí en Salmos 1, versículo 1 al 3, dice aquí la palabra de Dios, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice aquí, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Ahí menciona que el hombre es como un árbol. ¿Bien? Marcos 8:24, cuando el Señor sanó al ciego, le puso lodo en sus ojos y el ciego abrió sus ojos, se lavó y dice aquí, y el ciego mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Entonces, el hombre es representado como un árbol también en la palabra de Dios. Gloria al Señor. Vemos aquí varias veces en la Biblia que se refiere a los hombres como árboles. Entonces, hermanos y hermanas, tiene que ser que este árbol de la vida, si en la Biblia representa a los hombres, al hombre como árboles, entonces tiene que ser que este árbol de la vida que estamos leyendo aquí en Génesis, tiene que ser una persona. Amén. Gloria al Señor, una persona. No era un árbol ahí en el jardín. Amén. Físico, porque el Señor hizo la distinción ahí en Génesis que acabamos de leer. Los árboles que tienen fruto de él podéis comer. Podían deleitarse, comer papaya, mangos, hasta yuca. Y podían comer. Ya estoy nombrando cosas que me está haciendo dar hambre. Guayaba. De todo eso podían deleitarse, comer. Pero da la distinción que del árbol de la vida, amén, y también del árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces hizo 3 distinciones de 3 árboles diferentes. Pero 2 de ellos son personas. Y otros eran árboles físicos donde ellos podían alimentarse. Ellos verdaderamente no tenían que comer. Era solamente para gozar y para disfrutar de lo que Dios les había dado. ¿Cuántos les gustaría comer así, de esa manera? Hoy en día tenemos que comer para vivir. Y ellos no engordaban. Qué bueno eso. Las hermanas dicen, gloria al Señor. No engordaban. Y solamente era para disfrutar. Amén, esos sabores. Eso tan bueno que el Señor creó.
Imagínense, hermanos y hermanas, que nosotros nos comemos y nos deleitamos comiéndonos un mango y con sal y limón, así como lo comemos en Colombia. Deleitámonos comiendo una fruta, una manzana. Amén. ¿Cuánto más será el deleite ahí cuando estemos en gloria? Gloria al Señor. Los deleites y las cosas. Pablo dijo de las cosas que ni nos imaginamos. Esas son las cosas que el Señor ha preparado para nosotros. Gloria al Señor. Amén. Entonces este árbol de la vida tiene que ser que el árbol de la vida es una persona de donde se origina la vida o la persona de la vida. Amén. Y hermanos y hermanas, hay solamente una persona de la vida, una persona de vida, de donde fluye la vida, toda la vida. Y ese es nuestro Señor Jesucristo en esta mañana. Amén. Gloria al Señor. Hermanos y hermanas, no hay vida en otras cosas en este mundo. Usted pensó que había vida cuando usted vivía en el mundo, había vida en el alcohol, había vida en marihuana, había vida en cocaína, había vida en parrandas, había vida en fornicación, había vida. Pero ustedes, hermanos, se dieron cuenta que eso no era vida. La única vida proviene, la vida que es duradera, es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vida eterna en Él, gloria al Señor. Eso sí es vida. El profeta da ese ejemplo de esa muchacha que andaba en el hotel, andando en su ropa interior y tomando cerveza y toda borracha. Y ella decía, ¡wupi! Esto es vida. Y el hermano Branham dijo, eso es muerte. Eso es muerte. Jóvenes, no piensen que esto aquí que ustedes están viendo, cuando le presentan a usted la botella bien fría, chorreando así con el agua y todo de cerveza, ustedes no se dan cuenta que al otro día eso es muerte. Eso es rico cuando uno se lo está tomando al comienzo, pero al otro día es cuando usted está vomitando de la cruda. Eso no es vida, eso es pura muerte. Amén. Cuando nuestros jóvenes o alguien hace una decisión equivocada en la vida y sale alguna hermanita embarazada. Amén. Eso era al comienzo, se sentía bien, pero después ya vienen las consecuencias de esa acción. Amén. Se siente como vida, pero realmente eso lo lleva a muerte. Gloria al Señor. Lo lleva a muerte. Pero gracias a Dios que tenemos un Dios que todavía perdona. Un Dios de muchas oportunidades. Amén. La gracia de Dios es más que nuestros pecados. Amén. Si usted no ha blasfemado el Espíritu Santo, usted tiene perdón en esta mañana. Gloria al Señor. Hay perdón y gracia en esta mañana. Amén. Entonces no hay felicidad, no hay vida en denominación, en religiones organizadas. Hermanos y hermanas, yo anduve en denominación. No, yo anduve primero éramos católicos. Andábamos con los testigos de Jehová después. Vinieron a tocar a la puerta. Estuvimos con ellos como 2 años. Anduvimos después con los bautistas. Y en la iglesia bautista, a los 12 años, es que yo conocí lo que era recibir al Señor Jesucristo como Salvador. Porque eso no me lo enseñaron en la iglesia católica, no me lo enseñaron en los testigos de Jehová. Y ahí entonces comencé a servir al Señor. Pero como a los 15 años más o menos me rebelé. No quise ya. Creía que yo sabía más que mi papá y mi mamá. Y salía a las escondidas a hacer cosas detrás. Ellos no se dieron cuenta. Pero hermanos y hermanas, Dios estaba viendo todo el tiempo. Y yo no me sentía feliz en esa vida. Yo no me sentía a gusto. Yo veía que mis amigos, ellos andaban haciendo lo que ellos hacían y yo verdaderamente no me sentía totalmente feliz. Fingía como que yo estaba divirtiéndome. Pero verdaderamente yo me sentía horrible por dentro. Porque hermanos y hermanas, cuando usted es un verdadero hijo, hija de Dios, el Señor no lo va a dejar quieto a usted. Allá afuera en el mundo no lo va a dejar quieto. Amén. Y entonces de ahí, a los 19 años, yo me entregué completamente al Señor y pasamos un tiempo por la iglesia wesleyana también, bautistas wesleyanas, regresamos otra vez a los bautistas
Y después un tiempito a los pentecostales y en el año 99 conocimos el mensaje de la hora. Y ahí ya no nos hemos movido después de eso. Gloria al Señor. Yo le digo a la gente que he pasado por las 7 edades de la iglesia. Yo conozco denominación. He pasado por varias. Pero era porque yo vivía con mis padres en ese tiempo y mi papá y mi mamá, algo los estaba jalando hacia la verdad. El Señor, amén, atrayéndolos a ellos. Y gracias a Dios que en este día mi mamá y mi papá están sirviendo, aman este mensaje con todo su corazón. Mis hermanas sirven al Señor. Gracias a Dios por eso. Entonces, vemos que nada de esto que vemos en esta vida no es vida que satisface. Podemos ver en el libro de Juan, en capítulos 6 y 8, que el Señor Jesús se declara ahí como la fuente de vida. Ahora, estamos hablando del árbol de la vida, acceso total al árbol de la vida. Y Jesús se declara ahí en Juan capítulo 6 y 8, que Él es la fuente de vida. Él dijo que él mismo es el pan del cielo y el agua de vida. Y que si usted bebiere o comiere de él, usted nunca tendrá hambre o nunca tendrá sed. Gloria al Señor. Mire lo que él dijo. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, nunca. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Gloria al Señor. Usted puede comerse un plato hoy y a las 3 o 4 horas va a tener hambre otra vez. Pero con la palabra de Dios, cuando usted come de la palabra, hermanos y hermanas, eso es lo que satisface al alma. Gloria al Señor. Ese pan de vida. Juan 6:51 dice, yo soy el pan vivo. El pan vivo. No un pan muerto por ahí en la esquina que está todo duro. Amén. Él es el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, el quien quiera comer de este pan puede comer de este pan. Por tanto, Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Él no hizo excepciones. El que quiera puede venir. Amén. El que quiera puede venir, tener acceso a ese árbol de vida. Amén. Pero sabemos que Él murió por todo el mundo, pero todo el mundo no lo va a recibir a Él. Amén. Y dice, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. Gracias a Dios. Él es tan misericordioso, tan lleno de gracia. Amén. Que Él lo hizo por todo el mundo. Él no quiere que nadie se pierda. Él le ha dado oportunidad a todos para que tengan acceso a Él. Amén. Y mira, a mí me gusta mucho 1 Juan 5, versículo 11 y 12. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Amén. Esta misma vida que el Señor ofrece, si usted la recibe, amén, usted tiene la misma vida que Dios tiene. Amén. No, eso no puede ser, pero la palabra dice que es así. Y yo prefiero creer la palabra que mis propias opiniones. Mi propio razonamiento. Yo no lo siento, pero Él lo prometió que si creo su palabra y la recibo, amén, porque su palabra es vida y es espíritu. Gloria al Señor. El que tiene al Hijo tiene la vida. Gloria al Señor. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, dice Juan. Entonces, hermanos y hermanas, tiene que ser que el árbol de la vida, amén, cuando usted tiene esta vida, usted tiene el árbol de la vida. Amén. Usted tiene acceso completo a este árbol de la vida. Ya usted él se le había perdido la clave, pero el Señor le volvió a dar la clave. La clave nunca cambió. Solamente es que usted se le olvidó la clave. La clave estaba en su palabra. Ahí estaba. Y el Señor se la volvió a dar de nuevo. Le dio acceso total a la clave. Y ahora usted lo que tiene que hacer es ponerla. Hacer su dibujito. Y usted tiene acceso total a todas las promesas de Dios. A todo lo que Dios prometió es suyo, hermanos y hermanas.
por medio de la clave que Él nos dio. Gloria al Señor. Ahora vamos a hablar un momentico sobre el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y dice aquí en Génesis 2:8 que acabamos de leer: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Entonces sabemos que ahí habían dos árboles en el jardín de Edén. Y entonces, si el árbol de la vida es una persona, tiene que ser que el árbol de la ciencia del bien y el mal es una persona también. Amén. Tiene que ser una persona. Gloria al Señor. Mire que, y esta persona es Satanás mismo. Mire lo que dice en Ezequiel 28:13. Dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Hablando ahí en Ezequiel, hablando de Lucifer, de Satanás mismo. En Edén él estaba. Y ese era el árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces, hermanos y hermanas, depende de quién usted está comiendo, así es como usted va a ser. Si usted quiere ser más como Cristo, usted va a estar comiendo del árbol de la vida. ¿Quiere ser más como el mundo? ¿Quiere ser más como Satanás? Amén. Usted va a comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Gloria al Señor. Mire lo que dice aquí el profeta, porque la intención de Dios era siempre que el hombre viviera de ese árbol de la vida. Cuando Él creó el hombre y lo puso ahí en el jardín de Edén, Él siempre quería que él tuviera acceso a ese árbol de la vida y que siempre se mantuviera comiendo de ese árbol. Mire lo que dice el profeta, me gusta esto mucho. En la edad de Éfeso, él dice: la intención de Dios para su creación, el hombre, es que éste pueda expresar sus palabras, que el hombre pueda expresar las palabras de Dios. Amén. En Génesis le fue dada a Adán la palabra por la cual vivir. Amén. Y ese es ese árbol de la vida. Gloria al Señor. Porque ¿quién es la palabra? Es el Señor Jesucristo, el cual es el árbol de la vida. Amén. Una vida vivida por la palabra sería la palabra expresada. Cuando usted, hermanos y hermanas, recibe la palabra, usted me está escuchando a mí y usted dice: yo creo eso, y usted la pone en acción, eso es expresar la palabra. Amén. Cuando usted pone la palabra en acción. ¿No es cierto eso? Pregunta el hermano Branham. Pero mire la pregunta que el hermano Branham hace, se la está haciendo a la congregación aquí. Dice: ¿vivió Adán por esa palabra? Él dice: no, porque él habría de vivir por toda palabra. Y él no hizo caso a toda palabra. Él llegó a un punto que él descreyó la palabra. Eva descreyó la palabra. Amén. Y eso no es vivir por toda la palabra. Ahora el Señor quiere que nosotros vivamos es por toda la palabra. Porque de pan solamente no vivirá el hombre, pero de toda la palabra que sale de la boca de Dios, ahí es como va a vivir el hombre, dijo el Señor Jesús. Amén, en Mateo. Ahora, quiero decir algo aquí en unos minutos y quiero que te mantengan las gorras de pensamiento, de revelación. Amén. Gloria al Señor. Porque el propósito de Dios siempre ha sido, hermanos y hermanas, para compartir su vida eterna con el hombre. Eso es lo que Él no creó al hombre y lo puso ahí. Haga usted lo que usted viva como quiera. O haga lo que usted quiera. Y el Señor por allá, como hay veces nosotros tenemos una mentalidad que el Señor está por allá y yo estoy acá. Perdón. ¿Verdad? Y si yo hago algo malo, el Señor va a bajar con un relámpago me va a caer de algún lado y me va a salir como un pedazo de pollo frito, bien quemado. Pero el Señor Jesús no es así, el Dios no es así. Él quiere
vivir no solamente con su pueblo, en su pueblo. Amén. Entonces no es Dios solamente con nosotros o Dios sobre nosotros, es Dios en nosotros en este día. Amén. Gloria al Señor. Y ese era siempre el propósito de Dios. Ahora, desde Génesis y Apocalipsis, el tema principal siempre ha sido redención. Desde Génesis a Apocalipsis siempre ha sido redención. Entonces, hermanos y hermanas, cuando alguien está condenando, cuando el enemigo está condenando, gloria al Señor, eso no tiene que ver nada con redención. Dios siempre quiere redimir. Dios siempre quiere atraerlo a usted a Él. Él siempre quiere tener esa puerta abierta constantemente. Y cuando algo se mete ahí a tratar de cerrar esa puerta con la condenación y con todo, hermanos y hermanas, eso es satánico. Porque Dios siempre, Él siempre ha querido tener una relación estrecha con el hombre. Amén. Tanto que Él vino a hacerse hombre, experimentar lo que usted experimentó. Vivió como usted vivió. Él sufrió cosas que usted y yo sufrimos. Le dio dolores de cabeza, el profeta dice. Él sabe lo que es. Por eso es que Él puede ser tocado por nuestras enfermedades, porque Él llevó esas cosas en Él. Amén. Y Él quiso experimentar exactamente lo que usted y yo experimentamos. No había wifi, no había internet y celulares en ese tiempo, pero los espíritus de esas cosas estaban ahí. Amén. Entonces Él experimentó todo eso, lo que usted está experimentando en este día. Y Él entiende. Él los entiende a ustedes jóvenes. Amén. Él entiende lo que usted está pasando, porque Él también fue joven. Él también sintió deseos. Él también tuvo pensamientos. Amén. Pero era Dios sin pecado. Amén. Andando sobre esta tierra. Y yo quiero que usted note lo que Pablo dice aquí. Porque cuando usted se pone deprimido, se pone triste, mire cómo Dios habla de usted tan positivo. En Efesios 1:4, no voy a leer todos los versículos ahí, solamente porciones de estos versículos. Y quiero que ustedes anótenlo, porque cuando usted se sienta deprimido, vaya a estas escrituras y eso le va a dar fuerza. Yo sé que sí, porque a mí me ayuda. Dios siempre es positivo con usted. Dice en Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Todo esto es en el pasado. Habla en el pasado. Aquí las palabras que Pablo escoge para usar es en el pasado. No que va a ser, es ya fue. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo. Gloria al Señor. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tenemos. No que usted va a tener, pero tenemos ahora. Es suyo. Según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y el versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Eso es positivo. Eso es algo positivo. Y si podemos agarrarnos de eso, gloria al Señor, eso nos ayudaría tanto. Amén. El Señor siempre ha querido bajar a su nivel, hermanos y hermanas, para que ustedes lo entendieran a Él mejor. Y Él lo hizo, gloria al Señor. Él lo hizo. Ahora, quiero que noten. Entonces, cuando Adán vino aquí a la tierra, Dios sopló vida eterna en su alma. Amén.
Él tenía vida eterna en su alma. ¿Cuántos creen eso? Amén. La palabra de Dios dice, y sopló por sus narices, y él vino a ser un alma viviente. Dice la palabra. Pero hermanos y hermanas, y esto choca un poquito, pero lo puedo comprobar con la palabra y el profeta. Adán no tenía vida eterna en su cuerpo. Por eso es que él murió. Amén. Él tenía vida eterna en su alma, pero no en su cuerpo. Por eso es que él tenía que seguir comiendo del árbol de la vida para obtener vida eterna en su cuerpo. Por eso es que él murió cuando él desobedeció la palabra. Amén. Tenía vida eterna en su alma. Pues él no dejó de ser hijo de Dios. Cuando él cayó, él siguió siendo hijo de Dios. Pero ellos murieron. El Señor dijo que el día que comieres, ese día moriráis. Amén. Espiritualmente y físicamente ellos murieron también. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? Nosotros también estamos muriendo físicamente. Usted es redimido en su alma, pero en su cuerpo es lo que estamos esperando para ser nosotros redimidos en nuestros cuerpos también. Por eso, hermanos y hermanas, necesitamos seguir comiendo de ese árbol de la vida, el cual es Cristo. Y es lo que Adán no hizo. Por eso es que el profeta dijo que él no vivió de toda la palabra. Él descreyó, pero la novia de Jesucristo va a vivir de toda la palabra de Dios. Y eso es comer del árbol de la vida completamente. Y se nos ha prometido a nosotros un cambio en estos cuerpos. Primero, los muertos en Cristo resucitarán. Y después nosotros los que estamos vivos, amén, seremos transformados junto con ellos y nos encontraremos con el Señor en el aire. Esa escritura nunca se ha cumplido. Pablo lo habló, pero no se ha cumplido todavía. Alguien tiene que cumplir esa palabra. Y yo creo que yo los estoy viendo a ustedes y aquí. Amén. Alguien tiene que cumplir esa palabra. Amén. Adán no la pudo cumplir. El Señor Jesucristo, hasta él mismo, él tuvo que morir y resucitar. Y después él recibió su transformación del cuerpo. Amén. Un cuerpo glorificado. Amén. Pero va a haber una gente en este mundo que viviendo van a ser transformados. Yo no lo dije, Pablo fue el que lo dijo. Porque ni el profeta llegó a eso. El profeta ya se fue de la cena. Amén. Pero va a haber alguien que creyó esa palabra del profeta y va a ser cambiada, hermanos y hermanas, por esa palabra. Yo sé que suena un poco raro, pero yo no creo que estoy muy lejos de la palabra. Mire lo que dice el profeta aquí en el mensaje Nombres Blasfemos. Dice él, y si usted tiene vida sin fin, ¿cómo puede perecer? O sea, si usted tiene vida eterna, si usted ha comido de ese árbol de la vida, ¿cómo usted puede perecer? Amén. Usted ha llegado a ser parte de lo eterno y solamente hay una cosa eterna. Y sabemos que ese es el Señor Jesucristo, la misma vida de Dios. Amén. Eso es lo eterno. Satanás no es eterno. No, él llegó a ser Satanás. El infierno no es eterno. Amén. El infierno fue creado, no es eterno. Amén. Ahora, mire lo que él dice aquí. Y estos cuerpos no son eternos. Amén. Fueron creados. ¿De dónde salió el cuerpo de Adán? De la tierra, del polvo de la tierra. Fue creado. Por eso es que él murió. Si él hubiera seguido comiendo del árbol de la vida, ese cuerpo de él también recibiría lo que él había recibido en el alma. Amén. Fueron creados, pero el Espíritu de Dios es eterno. Nunca tuvo principio y no tiene fin. Y la única manera que podemos tener vida eterna, de esa palabra griega zoe, lo cual significa la propia vida de Dios,
Nosotros llegamos a ser una parte de Dios cuando llegamos a ser hijos e hijas de Dios y tenemos una vida unión. Es una otra palabra griega. Así que la parte que vive nosotros, que reconocemos esta palabra desde aquí hasta allá, que reconocemos es vida unión, vida sin fin. Es la propia vida de Dios en nosotros. Ahora, mire lo que dice. Yo sé que estoy leyendo mucho, pero es para ayudar, porque no es mi opinión. El profeta dijo esto. Amén. Pero lo que Dios hizo, Él sopló aliento de vida eterna. Amén. Hablando de Adán. Entonces Él llegó a ser un alma viviente. Amén. Un alma que no puede morir. Es lo que dice. Ahora miren bien, vamos a meternos con miel hasta los codos, dice Él. Fíjense. Sopló el aliento de vida eterna en su nariz y Él llegó a ser un alma eterna porque Dios sopló, no lo que hizo la naturaleza, sino lo que hizo Dios. Dios sopló el aliento de vida en su nariz y Él llegó a ser un alma viviente. Entonces, ustedes me dicen, hermano Branham, Adán murió. Pero recuerden, antes que Adán muriera, Él tuvo un cordero que lo redimió a Él. Amén. ¿Cuándo fue inmolado el cordero? Antes de la fundación del mundo. Amén. En la mente de Dios ya Él había hecho el sacrificio, amén, para Adán y para Eva también. Y vino a efectuarse, amén, por medio de esos corderos, amén, de que Él mató y les dio las pieles a ellos. Amén. Ese no era el cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, pero era un cubrimiento. Amén. Pero en la mente de Dios ya ellos eran redimidos, porque cuando Dios le dio vida eterna a Adán, él sopló vida eterna en su alma, y él cayó, eso no le quitó vida eterna de él. Él todavía siguió siendo un hijo e hija de Dios, Eva. Por eso, hermanos y hermanas, nosotros hay veces caemos, le fallamos a Dios, pero si usted tiene vida eterna, Dios no se la va a quitar. Es de Él y usted es parte de Él. Gloria al Señor. Pero Él hizo un camino. Ese cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, eso también fue para usted, hermano y hermanas. Pero sabemos que ese era el Señor Jesucristo y Él mismo tenía que venir aquí físicamente a la tierra a que eso viniera a acontecer. Él físicamente tuvo que morir en la cruz del Calvario, aunque había ya ocurrido en la mente de Dios. Amén. Por eso en la mente de Dios, usted estaba en la mente de Dios, pero usted tenía que venir aquí a la tierra para ser expresado lo que Dios había pensado y venir a ser expresado. Gloria al Señor. Amén. Entonces dice, hermano Branham, Adán murió, pero recuerden, antes que Adán muriera, Él tuvo un cordero que lo redimió a Él. Aleluya. Aquellos que Él antes conoció, Él ha llamado. Él tomó un cordero para redimirlos. Él fue un tipo. Adán cayó. Entonces el cordero fue provisto para Adán porque ya en su nariz había llegado el aliento de Dios eterno. Y él llegó a ser un alma viviente. Él era un hijo de Dios. Amén. Adán cayó, pero el segundo Adán vino y él no falló. El segundo Adán vino y no falló. Gloria al Señor. El segundo Adán vino a hacer lo que el primer Adán estaba supuesto a hacer. Pero el segundo Adán no falló y ese tenía que ser Dios mismo. Amén. Gloria al Señor. Amén. Entonces, Adán, si él hubiera seguido comiendo de ese árbol de la vida, él hubiera tenido vida eterna también en su cuerpo, no hubiera muerto. Amén. Pero ese es el problema de nosotros. No seguimos comiendo del árbol de la vida. Amén. ¿Usted quiere ser redimido? ¿Quiere recibir ese cambio del cuerpo? Amén. Tenemos que seguir comiendo de ese árbol de la vida. Amén. ¿Y qué es ese árbol de la vida? Es la palabra. Amén. No un palo de mangos, no un palo de manzanas, amén. Es la palabra de Dios, amén. Es el árbol de la vida. ¿Cómo voy a seguir creciendo en Cristo?
leyendo la palabra y orando todos los días. No es algo súper duper misterioso, es tan simple, pero la cosa es que es tan simple que por eso no lo hacemos. Es tan simple y es la cosa más difícil que se nos hace para hacer. Lo que nos ayuda a crecer. Amén. Entonces nosotros va a haber alguien, amén, que va a cumplir esa palabra, que va a comer toda la palabra y va a ser transformada por medio de esa palabra. Gloria al Señor. Porque, hermanos, Adán y Eva se adelantaron del plan de Dios. Se adelantaron del plan de Dios. Y cuando usted se adelanta del plan de Dios, a usted no le va bien. Pero cuando usted se mantiene con el plan de Dios, amén, Dios puede obrar por medio de ese plan. Amén. Cuando razonamos con la palabra, nada bueno va a salir de eso. Pero cuando nos quedamos con la palabra y decir, Señor, yo creo lo que tú dijiste y lo voy a recibir así con simplicidad. Amén. Entonces la palabra les puede ayudar. Y dijo Jehová Dios, aquí en el versículo, en Génesis 3, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, después de que habían comido del árbol de la ciencia del bien y el mal. Ahora, pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Amén. Dios tuvo que hacer algo para que ellos con ese pecado encima, con esa vida ya pecaminosa, con el conocimiento del bien y el mal, no tuvieran acceso ya al árbol de la vida. De esa manera. Por eso, hermanos y hermanos, usted tiene que arrepentirse. Usted tiene que venir a Dios. Amén. Nacer de nuevo antes de que usted verdaderamente pueda comer bien del árbol de la vida. Porque pecando y viviendo cualquier vida, hermanos y hermanas, no vamos a crecer espiritualmente. Usted dice que es cristiano, cree este mensaje, pero viviendo cualquier vida, hermanos y hermanas, así no es como funciona el plan de Dios. Y Dios no quería lo mismo para Adán y Eva. De recibir, amén, vida eterna a su cuerpo, amén, porque ellos ya tenían vida. Pero aquí dice la palabra en Génesis 3:22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. En ese estado en que estaban. Dios quería que vivieran para siempre, pero en el estado eterno. Amén. Gloria al Señor. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y versículo 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Sabemos que todo eso es espiritual. Amén. Para guardar el camino del árbol de la vida. Pero gracias a Dios en este día, hermanos y hermanas, que ese camino ha sido abierto otra vez. La clave se nos ha dado de nuevo, hermanos y hermanas. Usted ya tiene acceso a ese árbol de la vida de nuevo. El Señor mismo tuvo que poner esos guardias ahí, pero ya Él removió las guardias. Amén. No había manera de volver a tener acceso al árbol de la vida en su plenitud. Pero gracias a Dios en este día que tenemos acceso completo. Gloria al Señor. En el tabernáculo de Moisés, cuando leemos del tabernáculo de Moisés, el único que podía entrar allá atrás era el sumo sacerdote. Y si alguien más trataba de entrar, caían muertos. Ellos no tenían la clave para poder entrar allá atrás. El sumo sacerdote era el único que tenía. Y el sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, el sumo sacerdote, Él entró y compró el precio. Y ahora, y ese velo fue roto de arriba para abajo. Y ahora es muerte si usted no entra detrás de ese lugar santísimo para recibir esa gloria ahí detrás. Entonces el segundo Adán, hermanos y hermanas, el cual es la palabra, él vino él mismo para hacer lo que Adán falló de hacer. Jesús derrotó a Satanás por medio de la palabra, murió y resucitó para obtener vida eterna para su cuerpo, para el cuerpo de él y también para sus cuerpos, hermanos y hermanas. Gloria al Señor. El Señor Jesucristo no vino aquí con vida eterna en su cuerpo.
Amén. Su cuerpo murió también. Como usted y yo no tenemos vida eterna en nuestro cuerpo. Amén. Por eso es que Adán tampoco, él murió. Amén. Y tenía que venir él mismo para obtener vida eterna para nosotros completamente. Amén. Él abrió acceso a la vida. Dice en Romanos 6, 5, 8, porque si fuimos plantados juntamente con él, ¿con quién? Con el Señor Jesús, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Gloria al Señor. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Amén. Si usted ha muerto con Cristo, usted también resucitará, vivirá junto con él. Gloria al Señor. Entonces, hermanos y hermanas, ya terminando. Ahora, hoy no solamente tenemos la promesa de recibir vida eterna en nuestras almas, pero también vida eterna en nuestros cuerpos, la redención de nuestros cuerpos. Es algo que nosotros estamos deseando. Amén. Qué bueno poder vivir de 18 a 21 años para siempre. ¿Cuántos tienen 18 años aquí? ¿Alguien tiene 18 años? 19. La hermana. A ver, la hermana lo está confesando. Gloria al Señor. 20 años. 21 años. Bueno, 15. Mi hija tiene 15 años. La hermanita allá atrás. Imagínense, nuestras hermanitas de 15 años no entienden qué es comenzar a sentir dolores en las rodillas. Se levantan en las mañanas y se levantan. Dice el copastor de nosotros ahí en la iglesia que ya él se levanta en turnos. Él tiene 60 o 61 años de edad, el hijo del pastor de nosotros. Se levanta en turnos. Y yo ya estoy llegando por ahí. Ya, no voy a revelar mi edad. Quiero que me digan. Porque normalmente me dicen que tengo menos de edad. Y a mí me gusta cuando oigo eso. Pero hermanos y hermanas, imagínense. Esto es lo que el hombre anhela. El hijo y hija de Dios anhela esto. La redención de nuestros cuerpos. Vida eterna en su cuerpo completamente. Pero tiene que comenzar de adentro para afuera. ¿Ven? Porque hermanos y hermanas, nosotros vamos a venir a reinar sobre la tierra. Esta tierra es de nosotros. El gobierno de Costa Rica dice que es de ellos. Pero verdaderamente le pertenece a nosotros. A los hijos e hijas de Dios. Amén. Nos pertenece a nosotros. Hermanos y hermanas, pero ¿cómo vamos a reinar y gobernar sobre la tierra si usted no sabe gobernar sobre su propia tierra? Amén. Usted no sabe gobernar sobre su propio cuerpo, sobre sus propios deseos, sobre sus propias tentaciones, sobre sus propias concupiscencias, deseos, pensamientos. ¿Cómo usted va a tener el carácter para reinar sobre el cielo y la tierra y el mar? Por eso es que Dios necesita que nosotros, amén, poder sin carácter es satánico. Amén. Y por eso es que necesitamos recibir carácter en esta vida para poder reinar eternamente sobre esta tierra. El Dios quiere que reinemos, pero que reinemos con carácter. Gloria al Señor. Amén. Entonces ese camino al árbol de la vida ha sido completamente ya restaurado. No hay límites, ya no hay excusas. Está el acceso abierto. Ahí no hay ángeles ya con espadas de fuego guardando ese camino. Ese camino ya está, hay acceso ya, hermanos y hermanas. Todas las promesas de Dios, amén, en la palabra son suyas, con excepción las que pertenecen a Satanás. Satanás tiene promesas, pero es para destrucción. Pero todas las otras promesas de la palabra son mías y son suyas. Acceso completo. Gloria al Señor. Dice el profeta, pero ahora ya no hay querubines con espadas encendidas para cuidar el árbol de la vida. Dios no se ausenta de la iglesia como se ausentó del huerto del Edén. No, Él estará en medio de su iglesia hasta la edad final. Y hasta aquel tiempo, Él extiende la invitación a todos para que vengan. Amén. Por eso es que Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído, y no solamente una oreja o un oído físico, pero el que tiene oído espiritual,
Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y Jesucristo es el vencedor, hermanos y hermanas, que venció Satanás, la muerte y la tumba, y el infierno. Y ahora Satanás anda sin dientes, anda sin las llaves de su propia casa. Amén. Él no tiene las llaves ya de su propia casa. Todo esto, por eso él tenía potestad y hacía todo lo que él quería, pero ya el Señor Jesucristo ya le arrebató toda esa potestad de él. Gloria al Señor. Y esa potestad no le pertenece a nosotros. Amén. Gloria al Señor. Y si Jesucristo, hermano y hermana, está en usted, hermano y hermanos, usted tiene el mismo poder que Jesucristo, el mismo poder que lo resucitó de los muertos. Amén. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo cuando resucitó y ascendió antes de ascender? Amén. Toda potestad me es dada a mí en los cielos y en la tierra. Y nosotros podemos decir, toda potestad me es dada a Luis Urrego en los cielos y la tierra. Toda potestad me es dada a Eric Chacón en los cielos y en la tierra. Porque si somos parte de su vida, usted no puede morir como él no puede morir. Gloria al Señor. Amén. Y Romanos 8:11 nos dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. ¿Y de qué se alimenta el espíritu que mora en vosotros? Del árbol de la vida. Amén. Del árbol de la vida. Gloria al Señor. Siga comiendo del árbol de la vida. Jesús dijo, hermanos y hermanas, en Juan 15, que todos los que Él ama, Él que quiere dar fruto, Él, hermanos, los limpiará. ¿Para qué? Para que den más fruto. Amén. Entonces, las hermanitas que les gustan los jardines y tienen rosales, amén, tienen rosales. Ustedes le cortan, hay veces, a esos rosales. Le cortan partes. ¿Para qué? Para que se vea mejor y salgan más rosas, más hermosas todavía. Hermanos y hermanas, hay veces la palabra de Dios tiene que hacer eso. Amén. Nos gusta la palabra. Amén. Pero y estamos dando fruto. Pero cuando el Señor sabe que usted puede dar más fruto, Él comienza a cortar. Y Él coge el Antiguo y el Nuevo Testamento, las tijeras del Antiguo y Nuevo Testamento y empieza a cortar. Este hermanito tiene una lengua muy larga. Vamos a cortar. Esta hermanita tiene problemas todavía con chismosear. Vamos a cortar. Mi hija de Dios no va a seguir así de esa manera. Mi hijo de Dios no va a seguir de esa manera. Y Él corta hasta que lleguemos a su misma imagen. Amén. Gloria al Señor. Y duele, pero vale la pena. Amén. Vale la pena. Gloria al Señor. Ese proceso, hermano, hermana, debe de continuar ahora mismo por el comer continuo de la palabra de Dios. Por eso es que a mí me fascina mucho en Apocalipsis 10:8, y con esto terminamos. Dice ahí la palabra de Dios, que la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Amén. Este librito estaba abierto, era el libro de redención. ¿Quién lo abrió? Fue el Señor Jesucristo que abrió el libro. Amén. Él lo abrió en Apocalipsis capítulo 5. El libro de redención, la cual se le fue quitado de Adán, pero ahora ya nos pertenece a nosotros. Amén. Y ese libro ya está abierto y dice aquí, fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y cómelo. Amén. Toma y cómelo. No es suficiente solamente tomar el libro, pero tiene usted que digerirlo también. No es solamente tan hermoso, tan bueno estar junto al árbol de la vida, pero usted tiene que estar es conectado al árbol de la vida. Amén. Conectado. Y de ahí entonces puede fluir la vida del árbol a usted, el pámpano, para dar su fruto.
No su propio fruto, el fruto del Espíritu. Amén. Gloria al Señor. ¿Saben qué, hermanos y hermanas? Que los frutos que nosotros damos no son para nosotros mismos comérnoslos. Yo nunca he visto un árbol, un palo de naranjas o un árbol de mangos comiendo de su propio fruto. Nunca. El fruto que nosotros damos debe ser para que otros disfruten de ese fruto. Sus dones y lo que Dios le dio a ustedes para que otros sean beneficiados de eso. Amén. No para su propio beneficio. Amén. Es para el beneficio del cuerpo. El fruto, el don que Dios le dio al profeta no era para él mismo, era para el beneficio del cuerpo, de la gente. Entonces pongámonos a pensar en eso. Amén. Es para otros sean beneficiados. Y fui al ángel diciéndome que me diese el librito y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Amén. Esta palabra está dulce hoy, pero mañana va a ser el día que usted va a ser amarga. Usted no va a estar en la misma atmósfera como está hoy. Estamos en este momento con otros cristianos y comiendo la palabra y comiendo del árbol de la vida, bien rico, pero mañana va a ser el día que usted va a tener que expresar lo que usted oyó hoy. Tener que vivir lo que usted oyó hoy, y esa es la parte amarga. Esa es la parte difícil, la parte dura. Pero Dios dijo que usted puede hacerlo por medio de su Espíritu. Amén. Él tiene confianza en usted, hermano y hermana. Y usted no va a fallarle a Él. Amén. Él lo ama a usted. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amén. Esta palabra, Juan era un tipo de la novia aquí. Y tenemos que tomar esta misma palabra e ir a profetizar de nuevo sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. La palabra profetizar aquí significa predicar, hablar. Y yo sé, las hermanas dicen, yo no predico, pero su vida predica. Su vida le predica al vecino. Su vida le predica a sus hijos. Amén. No, usted no está aquí detrás del púlpito, pero su vida predica. Hermano, su vida predica. Amén. Mi vida predica, no solamente detrás de el púlpito, pero también como mi conducta entre la gente. Mi vida predica. Y es necesario que prediquemos, ¿qué? Sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Dios va a usar el único brazo que Él tiene, su brazo, hermanito. Sus pies, hermano Eric. Su boca, hermana. Amén. Usted es el cuerpo de Cristo. Amén. Y Él es la cabeza. Y el cuerpo solamente va donde va la cabeza. Amén. Con esto voy a terminar. Cuando usted se levanta en la mañana, ¿qué se levanta en la mañana? Primero. Su brazo. Hay veces, yo sé que hay jóvenes, hay veces y niños que se levantan así de esta manera. Nos caemos de la cama. Pero normalmente nos levantamos la cabeza primero. Y después el resto del cuerpo nos sigue. ¿Quién se levantó primero? Nuestra cabeza, que resucitó primero. Y después el cuerpo, su novia, le sigue donde va la cabeza. Amén. Gloria al Señor. Y la novia no hace nada a no ser que la cabeza lo haya pensado. A no ser que la cabeza lo haya tenido eso en su mente antes de la fundación del mundo. A no ser que esté en su palabra. Y eso es lo que la novia hace. No hace más nada, sino lo que ya está en este árbol de la vida. Amén. Ahí es donde yo me quiero mantener. Está bien las opiniones y otras ideas, pero hermanos y hermanas, este es mi absoluto. Este es mi absoluto. Gloria al Señor que este día tenemos un absoluto. Y que tenemos ya la clave para tener acceso completo a esta palabra. Ya si usted no quiere usar la clave, ya esa es cosa suya.
El Señor ya nos dio la clave. Y no es su fecha de nacimiento. No es la fecha del cumpleaños de su hijo o de su hija. Amén. Es una palabra eterna. Es Jesucristo el mismo ayer y hoy por los siglos. Esa es la clave. Creer toda la palabra y la palabra responderá por usted. Que el Señor los bendiga, hermanos y hermanas. Yo espero, hermanos y hermanas, que no haya dicho algo que los hubiera tropezado, y si en algo dije, yo estoy dispuesto a corrección, hermano. Amén. Pero yo espero que la palabra les haya ayudado. Y quiero que vayan y si algo no entendieron, pueden preguntarle a su pastor o pueden preguntarme a mí, pero escudriñen la palabra. Vaya y comiencen a masticar esta palabra allá en sus propias casas. Amén. Una carne asada se tiene que masticar y masticar y masticar para sacarle todo el juguito de esa porción. Amén. Porque uno tragarse una carne asada de todas no va a vivir mucho tiempo. Amén, pero se necesita que uno mastique y mastique y mastique. Por eso es la importancia de mantenerse en la palabra. Gloria al Señor. Que el Señor los bendiga. Les amamos mucho en el Señor. Por favor, oren por nosotros. Y así seguiremos orando por ustedes. Salimos mañana, si Dios lo permite. El vuelo sale a las 2:45 de la tarde. Y a Atlanta, Georgia. Y están ya, han prognosticado una tormenta de nieve allá en Atlanta. Está cayendo nieve en este momento. Entonces no sabemos todavía si van a cancelar nuestro vuelo. Y ojalá que sí, porque sí me gustaría estar otro tiempito con ustedes. Ya que a ustedes les di el tiempo más corto. Me gustaría, porque ya eso ya no sería la culpa de nosotros. Pero vamos a estar fijándonos en eso. Pero por favor sus oraciones, hermanos, que las necesitamos. Y nosotros peleamos allá los mismos demonios que ustedes pelean aquí. Lo único es que allá son un poco más sofisticados. Se esconden más. Pero ahí están los mismos espíritus, los mismos demonios. Los amamos mucho en el Señor. Que el Señor los bendiga, nuestro hermano Eric.